Muy buenas noches a todos los hombres de valor que nos acompañan esta noche, e igualmente a los seguidores nuestros en el canal de YouTube de Hombres de Valor. Hoy tenemos una presentación muy especial que es sobre el perdón. Va a presentar Álvaro Rincón, va a presentar un testimonio que ruego que lo sigan detenidamente. Se van a suscitar muchas preguntas y vamos a aprender muchísimo con esta presentación. Nosotros vamos a pedirle en este orden de ideas a Jaime Arias que nos dirija en oración para que esta presentación definitivamente esté dirigida por el Espíritu Santo. Adelante, Jaime. Padre bonito, Padre hermoso, Padre precioso, tú eres el invitado especial a esta hermosa reunión de este grupo de hombres vitamina, del cual aprendemos tanto cada 8 días, cada día con los devocionales, cada día con las enseñanzas que vivimos en nuestro hermoso grupo, Señor. Yo te pido la bendición para cada uno de ellos, los que están aquí presentes y los que no han podido asistir el día de hoy. Para las personas nuevas, como nuestro amigo Germán y como nuestro amigo Steven, los bendecimos, bendecimos sus vidas y sus familias, Señor. Las personas que están conectadas por YouTube, queremos que tú les des una bendición y una cobertura súper especial y que ellos encuentren un refrigerio en esta hermosa charla que va a darnos Alvarito, Señor. Por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos discernir. Potencia nuestros sentidos, Señor, para que podamos aprender de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Permítenos vivir una noche agradable, permítenos eh, crecer como el bambú, pero a su vez doblarnos como Él, Señor, porque entre más grandes seamos, más debemos bajar nuestra cabeza delante de ti, papá. Tú dijiste en tu palabra que no debemos perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Wow, Jesús, cuán grandes son tus enseñanzas, tus parábolas, tus mandatos, tus preceptos, Señor. Enriquécenos, Señor. Enriquécenos esta noche y que vayamos a la cama henchidos de conocimiento y de cosas lindas que vamos a vivir esta noche. Bendice a cada uno de los que estamos acá, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros negocios y también nuestros problemas, Señor, porque somos hombres perfectamente imperfectos, pero venimos a buscar la perfección contigo. Venimos a buscar, a beber de tu palabra, de tu conocimiento, de tu sabiduría, mi Señor hermoso. Gracias por escucharnos, por inclinar tu oído a esta hermosa reunión. Esperamos sacarte una sonrisa al final de la misma, Señor, y que tú te agrades con nuestro buen hacer, con nuestro buen vivir. Te amamos. Amén y amén. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, comenzamos, Alfonsito. Alvarito, bueno, entonces, primero que todo, te voy solamente preguntando cosas para que nos cuentes tu testimonio. Sé que esto comenzó con una conversación. Primero que todo, sé que la génesis del tema la tienes en una conversación con Julio Barberi, que te invita a ti a buscar el perdón de tu familia y a perdonar a tu familia. Pero en esas conversaciones que tú y yo tuvimos, arrancamos con esta historia que nos lleva a lo que acaba de decir Jaime Ares en su oración y que tiene que ver con Mateo 18:21 porque era una costumbre judía que los rabinos le pedían a la gente que perdonaran hasta 3 veces, pero Pedro le pregunta a Jesús en ese versículo 29, entonces Pedro fue y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Como exagerando ese 7, porque se perdona es hasta 3 veces en esa costumbre judía, se perdonaba hasta 3. Y el hombre, pues, Pedro llega y dice, no, si le digo que hasta 7 ya me va a decir sí, hasta 7. Y Jesús le contesta con esa vara tan alta que nos coloca que Jesús, en el versículo 22 Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que es una cifra simbólica,
que significa que muchas veces, y eso fue lo que me encontré en estas conversaciones. Entonces, Alvarito, el primer perdón, porque vamos a ir en orden cronológico antes de ir a lo de Julio, es el perdón que tú le concedes a tu papá. ¿Por qué tienes que perdonar a tu papá? Cuéntanos esa historia, y porque hay muchas preguntas para esta noche, por supuesto. Dale, Álvaro. Bueno, buenas noches para todos. Cada uno me conoce más o menos y he contado espontáneamente ciertos testimonios de mi vida, pero cuando Alfonso me comentó de dar esa charla, dije, bueno, yo siempre cuento espontáneo, pero ya esto me tocó como hablar con Dios y decirle, examíname qué voy a hablar y que sea edificativo. ¿Cómo perdoné a mi padre? Es una historia que comenzó a los 7 años, porque yo nací dentro de una cultura machista, yo creo que la mayoría estamos de esa edad, y yo intervení en una circunstancia de violencia con mi madre y no permití que mi padre volviera a tocar a mi mamá, y eso me costó a los 7 años salir de la casa, ¿sí? Y me volví a ver con él a los 30 años, ¿no? ¿Qué pasó en cuanto al perdón? Comenzó cuando me pasó mi accidente, que fue cuando yo conocí a Dios. Pero haciendo un recuento hacia atrás, de antes de yo conocer a Dios, la disculpa mía siempre era echándole la culpa a mi papá. En mi niñez y mi adolescencia, que yo soy esto porque mi papá era así, porque mi papá era sinvergüenza. Y lo asombroso fue que yo resulté siendo peor que mi papá, mujeres diferentes, hijos de varias personas. Entonces yo no entendía eso. Decir, wow, más de lo que critiqué a mi padre y resulté siendo peor que él. Conclusión, cuando yo conocí de Dios a través de mi recuperación de mi accidente, en una conversación que yo tuve con Dios, yo decidí, Dios mío, en este momento yo quiero serte fiel, y para serte fiel tengo que comenzar siendo fiel con una sola persona. En ese momento yo tenía una relación o sea, tenía 3 personas con hijos, pero no estaba viviendo con ninguna ni estaba comprometido con ninguna. Vivía solo. Entonces, papá Dios me dijo, si quieres formar un hogar, el primer paso que tienes que romper es esa maldición generacional con tu padre, y eso se hace a través del perdón. Tienes que ir a buscar a tu padre y perdonar, pedirle perdón. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo? Si yo tengo que ir a pedirle perdón, el que me tiene que pedir perdón es él. ¿Eh? Dije dentro de mí. Y conclusión, yo fui y busqué a mi padre, le pregunté cómo era su niñez. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Comenzó, ¿por qué? Porque ya Dios estaba dentro de mi corazón, era muy diferente al Álvaro sin conocer a Dios. Porque antes, primero Álvaro, y eso preguntándome, Alfonso, lo que me preguntó a través de mi vida, yo tenía un hábito que era capaz de anestesiar cualquier circunstancia. Si una persona pasaba una diferencia conmigo, fuera a nivel noviazgo, amistad, negocios, yo simplemente lo tachaba de la lista. No tenía ni la educación creí que estaba haciendo lo correcto. Yo no volví a hablar con esa persona y cancelaba cualquier relación con esa persona sin ninguna explicación. Y así hice durante muchos años, creyendo que era lo correcto para no complicarme la vida. Y así hice con mi padre y así hice con muchas personas. Entonces, cuando ya Dios tocó mi corazón, yo estaba en ese primer amor y dije, papá Dios, lo que tú me has salvado de un accidente. Estuve en un estado de coma 1 año y medio, algo muy fuerte. Entonces yo estaba en ese primer amor con Dios y dije, lo que tú me pidas yo lo hago. Yo te obedezco, pero tú eres el que me diriges porque no sé por dónde comenzar, porque tengo que pedirle perdón a una cantidad de gente, a las mamás de mis hijos, a muchas personas que él me puso, pero comenzamos por mi padre. Entonces yo cogí, me acerqué a mi padre y eso es me da gracia acordarme de eso, porque mi padre nunca se subió a un avión. Entonces yo lo llevé al aeropuerto, que yo tenía agencias de viajes en Colombia, y el camino me ayudó a llevar un vuelo, y le di 3, 4 whiskies, y cuando despertó estaba en San Andrés conmigo, para reírnos.
con vestido y con corbata, imagínate. ¿Sí? Me tocó comprarle pantaloneta de flores y todo, y él muy conservador. Pero yo me río de eso. Y conclusión, que 5 días a hablar con él. Y fue muy diferente y tomé la decisión de pedirle perdón. Y entonces él me dijo, pero ¿por qué me pides perdón, hijo? Y el que tengo que pedirle perdón soy yo. Pero me has desarmado con esa actitud y después de que yo no fui una parte presencial en tu vida en ninguna forma, porque yo me acuerdo una vez que guió en COS, es una pregunta: ¿qué recuerdos tiene de su padre? Y para mí esa pregunta ese día fue mortal porque escarbaba mi mente, y no había nada que recordar de mi padre, ni bueno, ni malo, ni nada. Entonces, conclusión, comenzó una restauración, le pedí perdón a mi padre, él me pidió perdón y comenzó una relación. Entonces, ¿por qué yo digo que el perdón comenzó con mi padre? Que se volvió un estilo de vida en mí, porque pasaron muchas cosas después o antes de eso, porque mi hijo, el que murió, el que mataron, la relación que yo tuve con la mamá cuando yo estaba estudiando en Cafán, no sé si se acuerda alguien de Bogotá, era un colegio mixto. ¿No? Eh, entonces ella quedó embarazada y era una familia muy poderosa de los dueños de Aerotal, Aeropesca, y simplemente yo llegué un día a estudiar y dejó a mi hijo de 6 meses, a Juan Carlos, con una persona cuidando, y nunca más la volví a ver. Mi hijo tenía 6 meses en ese momento y yo tenía 17 años. No sabía ni ser papá, no sabía ni tener una responsabilidad, y para mí mi vida cambió totalmente de ahí para adelante, porque ¿qué hacía con un hijo de 6 meses? Y ahí comenzaron muchas cosas que afectaron mi vida hasta que conocí a Dios, porque me tocó volverme un hombre, trabajar, salir adelante, tener a mi hijo en una parte y tener a mi hijo en otra, pero gracias a Dios en ese tiempo mi hermana mayor me lo ayudó a criar. Pero ¿por qué toco ese tema? Porque yo le doy gracias a Dios que a los 18 años mi hijo me pidió el favor de que ocultara a la mamá. Y yo la oculté, pero en mi corazón nunca hubo resentimiento, o a lo mejor sí lo hubo, como te decía, de que yo anestesiaba todo, ya se fue, ya no hay nada más que hacer y hasta luego, y seguimos para adelante. Pero todo eso se fue acumulando en mi corazón, que cuando conocí a Dios fue que comenzó a romper ese corazón de piedra y me dijo, tienes que perdonar y pedir perdón a mucha gente. Entonces cuando Alfonsito me habló del perdón, cambió mi historia, porque te voy a hablar es de cuántas veces me tocó pedir perdón a mí, no de cuántas veces he perdonado. Porque yo le dije, papá Dios, esta historia que me dice Alfonso de Fuente, casi siempre se habla de perdonar en todos los temas, pero a veces hay que hablar de ir a pedir perdón. El perdón comienza yendo primero a perdonar uno para poder perdonar. Tiene que uno ser perdonado por Dios primeramente y conocer la misericordia del perdón. Entonces se le hace más fácil a uno perdonar cuando lo hieren o cuando pasan cosas. Y eso fue lo que pasó en mi vida recién convertido. Yo le pedí perdón a las mamás de mis hijos, a varias personas, y wow, no fue tan fácil, pero yo estaba en ese primer amor con Dios, porque me cobraron todas las que no podían decirme antes, ¿sí? Entonces ahí comenzó las heridas, ¿sí? La gente como yo bajé la cabeza, me convertí en una persona, llamémoslo, humilde. Pues las personas tomaron valor para muchas veces buscando beneficios económicos, muchas veces cobrando lo que X o Y cosa hice incorrecta yo. Entonces, eso comenzó la historia, y fue cuando pasó que Alfonso me preguntó, en el trámite que yo me levanté del accidente, comencé una vida con Dios, yo tomé la decisión de casarme con una persona y ir a hablar con las otras mamás y decir, voy a ser responsable por mis hijos, pero he decidido ser fiel. Entonces, Alvarito, dos precisiones para el orden cronológico.
¿A qué edad fue tu accidente y cuándo fue? Porque tu hijo de 18 años, tu hijo, tu primer hijo que lo tuviste a los 17 años, es abandonado por su madre, por la mamá del niño. Y Correcto. después, cuando el niño cumple 18 años, quiere conocer la mamá. ¿Hubo perdón en ese momento también por parte del hijo? Dos cositas ahí para que nos ubiques No, cronológicamente hablando. en este momento no hubo perdón porque ni yo tenía conocimiento de Dios. Dios sí me tenía a mí, pero yo no a él. Y simplemente yo cumplí como algo que me pidió como adolescente y yo traté de darle una experiencia para mí muy fuerte con mi hijo Juan Carlos fue que yo traté, entre comillas, darle lo mejor económicamente, lo puse en los mejores colegios, le pagué cursos de tenis, de piano, de idioma, lo que fuera, y traté de dar lo mejor, pero no sabía ser papá. Entonces, es cuando yo saqué la conclusión, me acordé cuando tú me preguntaste, yo comencé a asistir a una iglesia, recién convertido, y en una oración yo estaba en esa lucha porque mi hijo amaba era el padre del mundo, no el padre cristiano, porque comenzó a perder muchos beneficios, carros, fiestas, todo lo que él me veía hacer y él vivía conmigo en el apartamento, ¿sí? Y vio ese cambio tan brusco. Entonces yo hice una oración un día, le dije, papá Dios, te entrego a Juan Carlos. Por eso hay que tener mucho temor a Dios cuando uno le entrega a un hijo, le entrega a una persona que uno ama. Porque yo dije, Señor, yo no quiero que mi hijo se pierda en el mundo. No quiero que pasen las mismas circunstancias que aparentemente yo tengo una vida para el mundo de lujo y de muchos carros y de todo, pero por dentro era una persona infeliz y teniendo varias personas. Entonces, entonces yo le pedí en esa oración y me acordé estos días, Señor, no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Te entrego la vida de mi hijo. Y cuando murió mi hijo, ¿no? Él se alcanzó a entregar al Señor, gracias a Dios. Pero ahí pasaron muchas circunstancias. Cuando yo me levanté del accidente, para mi familia fue un impacto. Yo me era convertido a cristiano, entonces me dijeron que era lo único que me faltaba, volverme un fanático. Y como todo lo que yo hacía, me faltaba escribir un libro, y tirarme un paracaídas y volverme fanático. Entonces mi familia se puso en contra de eso y ahí fue cuando fluyó se rompió totalmente la relación con mis hermanos, porque mi hermano menor convenció a mi hijo de que se fuera de la casa, de que su papá se había vuelto un fanático, que era esto, que era lo otro, que ahora no lo es. Se lo llevó a vivir con él, a, a llevar una vida desordenada, a llevar una vida de alcohol, de todo lo normal, de donde me sacó papá Dios, y ahora me creo que mi hermano llegaba, y a mi hijo lo mataron en la casa de él. Entonces fue un rompimiento, porque para mí fue más fácil perdonar al que mató a mi hijo, y yo hablé con él y le he contado ese testimonio, de que Dios me dio la capacidad y me guió a perdonar al que disparó, pero fue más difícil perdonar a mi hermano, porque él tuvo que influir mucho en llevarse a mi hijo. Entonces, y yo supuestamente creí que lo había perdonado a Arturo, mi hermano. Y yo ya dije, no pude superar esto. Y entonces, cuando mataron a mi hijo, mi resentimiento hacia mi hermano se volvió mucho más. Pero yo era cristiano, entonces ahí está lo que estaba diciendo. Comenzó una lucha interna. Yo dije, bueno, papá Dios, si tú me dices que lo perdone, yo lo perdono. Está bien, yo lo voy a perdonar, pero lo único que hice fue como cauterizar mi conciencia y anestesiar mi vida, ¿no? Porque cuando pasó otra circunstancia con mi hermano, y ya la hablaré ahorita, y después fue la muerte de mi hijo, entonces yo me fui a vivir a Medellín de nuevo con mi esposa, que era en ese momento, pero yo no pude superar lo de Juan Carlos, entonces le dije a mi esposa, que en ese momento era la mamá de mis dos hijos que están en Medellín, y Julia tiene mucho que ver ahí, después ya termino con eso.
le dije, yo quiero irme para Estados Unidos. Yo voy a tratar de ubicarme, yo voy a viajar a Estados Unidos y ya voy a abrir puertas y yo regreso para que nos vayamos. Y eso fue lo que hice. ¿No? Pero en medio de todo eso, hubo una parte de fanatismo mío. No, estuvo algo muy delicado que lo hablo a nivel iglesia. Yo asistí a una iglesia, no sé si dar el nombre, Misión Carismática, en Colombia. Y se volvió como un show de que yo haya sobrevivido a un accidente. Entonces me llevaban para reuniones de hombres, que en la iglesia, que mire que el milagro que Dios hizo en Álvaro, que mire que lo levantó de la cama y, y mire que ahora se volvió fiel y se casó, pero pero nadie me discipuló, nadie me pastoreó, ¿no? Entonces querían ya ponerme en un ministerio y yo dije, no, yo estoy enamorado de Dios, pero yo no sé cómo es un fundamento cristiano, ni cómo se maneja una iglesia, ni cómo es esto. Yo necesito alimentarme más de Dios. Y esto fue cuando nos fuimos para Medellín con mi esposa en ese momento, que era Ángela. Y, y de pronto yo llego de Estados Unidos y, y me recibe Ángela en el aeropuerto. Me dice, Álvaro, necesito hablarte seriamente, no podemos ir a la casa, necesito hablar contigo. Mientras que estaba en Estados Unidos me enteré que usted estaba con otra persona. Y yo consulté con el pastor, y el pastor dijo que usted estaba pisoteando la sangre de Cristo, que estaba adulterando. Me dijo que no lo dejara entrar más a la casa y que tenía todos los motivos para divorciarme de usted por adulterio. Y yo estaba aquí en Estados Unidos en una iglesia cristiana, que fue donde me despedí. Conclusión, a mí fue un golpe muy duro. Acaba de morir mi hijo, llegó el divorcio, la pidió el divorcio. Ya en este tiempo yo tengo una madurez de entender todo y analizar a través de los años qué fue lo que pasó. Y para mí fue muy duro ese golpe. Dije, wow, pero estaba tan enamorado de Dios que no quería saber de iglesia, ni de pastores, ni de nadie, pero no me aparté de Dios. Y algo que Dios me ha sacado la conclusión fue que yo no tomé el papel de víctima. ¿No? Y dije, papá Dios, es- algo, estoy en un proceso. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Porque me acabo de entregar a ti, perdí toda la economía, matan a mi hijo. eh, y fuera de eso, un divorcio, siendo cristiano. Y dije, bueno, papá Dios, en el camino tú me dirás qué es lo que pasa. Entonces, fue cuando me vine para Estados Unidos hace 30 años, ¿no? Porque dije, no aguanto más en Colombia. Voy a tomar una decisión de comenzar una nueva vida. Y eso fue lo que hice hace 30 años. Pero todo eso lo dejé sin terminar, ¿no? No, no, no hablé con la mamá de mis hijos más, Procesos abiertos, ¿no? Lo que se llama procesos abiertos. digo yo, porque yo perdoné, decía entre comillas que yo perdoné, pero yo no hablé físicamente con nadie, ¿eh? Yo perdoné mis oraciones y todo. ¿Y por qué les digo eso? Y digo, wow. Entonces simplemente anestesié mi corazón 20 años, porque yo les conté a ustedes cuando yo conocí hombres de valor, yo llevaba una cantidad de años sin hablar con un colombiano que ustedes mismos se asombraron, ¿sí? Yo borré a Colombia de todo. Estaba viviendo en una finca en Kelmore, cerca de Ocala, ¿eh? Y simplemente yo no me volví a relacionar con nada que fuera Colombia. Y a los 20 años, papá Dios me hizo volver, o sea, ir a cerrar capítulos. Entonces, todo eso fue un proceso y yo digo, bueno, eh, yo creí que había perdonado, pero vino después un conflicto de que mi padre y mi madre mi padre en ese momento tenía 90 años, y me llamó mi padre y me dijo que fuera a Colombia porque él me necesitaba porque mi hijo, mi hermano menor, otra vez mi hermano, que yo a mi hijo, el que yo no quería Arturo, ver, y no quería ver Arturo, película, estaba manejando la plata de ellos irresponsablemente, no les estaba supliendo las necesidades como era. Mi padre estaba asustado porque no sabía dónde estaba su plata, dónde estaba todo.
Y yo le dije, padre, lo siento, pero yo no puedo viajar y yo llevo 30 años sin ir. Yo tomar una autoridad y ir a resolver algo no me parece mejor. que necesitas y yo te ayudo. Pero comenzó una relación y todos los días yo hablé con mi padre hasta el último día que murió, ¿no? Y, y no se alcanzó a morir mi padre cuando mi hermano Arturo se posesionó de todo, ¿no? Hace 2 años. Entonces mi corazón se volvió un rencor, un resentimiento contra él y yo no podía llevar una vida cristiana genuina, ¿no? Y ahora después vino la historia de mi mamá. Entonces él cogió el capital de mi mamá, las pensiones, todo, y entonces me tocó a mí tomar armas y ahí ya no más. Y las circunstancias era que Arturo, las hermanas que están allá en Colombia, ninguna pudo tener hijos. Entonces no ven a Arturo como un hermano, sino como el hijo que no tuvieron, y Arturo las manipula totalmente en todo. Entonces, conclusión, mi corazón se resintió contra todos mis hermanos por esa irresponsabilidad de la falta de cuidado de mi madre, teniendo toda la parte económica a favor de ella, teniendo propiedades, entonces me tocó tomar decisiones muy fuertes y hablé con una trabajadora social, que traje con los médicos de allá, y hablé con un abogado y pues los puse legalmente y ahora están cumpliendo todo, ¿no? Entonces dije, bueno, ya resolví todo y comenzó la historia el año pasado que Juan Pedro me puso en mi corazón, tienes que ir a perdonar a tus hermanos, ¿eh? Porque eso que tienes dentro de ti te está dañando tu vida espiritual. Tú aparentemente estás bien, porque yo siempre disfrutaba, yo decía, yo estoy bien, no era un hombre amargado, pues, así que iba a andar a resentido, simplemente los borré de la lista y no aparecían en mi vida ni en mi mente para nada. Yo tenía esa habilidad, pero dije, wow, anestesiar, o sea, tiene una anestesia bastante fuerte. Yo era capaz de anestesiar y sacar de mi vida para no ser herido, ¿sí? Y entonces en ese camino yo comencé a luchar y a mi esposa me dijo, Álvaro, yo vivo contigo. Tú ya estás otra vez hospitalizado, todos los problemas que tienes serios de pulmones, de respiratorios y todo, te lo ha dicho los pulmonólogos, te lo ha dicho el reumatólogo, es puro estrés. Y como tú no aparentas que estás bien, no hablas con nadie, no tienes con quién decirlo, es hora, Álvaro, que vas y resuelvas eso con tu familia. Porque tú hablas del perdón, aconsejas mucha gente a perdonar, pero tú no has acabado esos capítulos, Álvaro, ¿no? Todo el mundo te ve bien y tú dices, no, Álvaro, no le pasa nada, perdonó al que mató a su hijo, perdonó a la mamá que abandonó el hijo, y bueno, y todo ha pasado, que me costó perdonar al pastor que dio ese consejo lindo, ¿eh? Pero apareció un chiquito, un chaparro, yo lo llamo, que ustedes van a conocer la historia allá en Medellín, él me acompañaba, él supo de mí, y él no me invitaba a la iglesia, él me gustaba, decía, puedo hablar contigo, y comenzó una relación de amigos, que yo no sabía que era pastor. Y fue una persona que Dios usó grandemente para restaurarme, para pastorearme allá sin ir a una iglesia, de ese cuento. Y ya les contaré la historia de Gustavo. Entonces pasó eso y yo luché casi un año para viajar y entonces mi mamá me llama, tiene 95 años, me dijo, yo quiero que me dé un regalo. Lo último que yo quiero es que tú reúnas a tus hermanos y te reconcilies con ellos. Y dije, mamá, ya me estás pidiendo demasiado. Con que ya los haya perdonado, porque yo ya oré por ellos, mamá, y les dije que Señor, ilumínalos, elimínalos, pero haga algo atentamente, porque yo ya los perdoné, pero yo no soy capaz de ir hasta allá. No, yo le hablo a Dios así, Señor, si no pueden cambiar, desaparezcanlos. Yo no sé para dónde, pero sí. Pero porque mi hermano estaba haciendo mucho daño, y yo todos los días enterándome de que no había mercado, de que no la atendían bien, y todo eso, ¿sí? Fueron cosas difíciles. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer el intento. Si Dios me puso eso en su corazón, le dije a Alicia, está bien, yo voy a poner delante de Dios. Pero si Dios no me da el amor suficiente, ni me guía a hacer eso, yo no voy a ir porque va a ser un hipócrita. No tengo en mi corazón nada a favor contra ellos, todo es en contra. Y entonces fue un año casi luchando. Entonces dije, mamita, yo voy a hacer una cosa, ¿no?
Le dije yo, espere, ahí va a aparecer Julio. Le dije a Alicia, está bien, yo voy a ir, pero con tal de no verme con mis hermanos, yo hablé con un primo que tiene una finca en Cusa. Él me va a recoger del aeropuerto, recojo a mi mamá, me voy para la finca 5 o 6 días, la atiendo como una reina, ¿sí? Y ya, cumplo con eso, mamá. Y el último día hablo con ellos, antes de salir para Medellín, porque yo tenía planeado ir a Medellín. Y yo dije, bueno, y así esa fue mi manera supuestamente humana de resolver las cosas. Le cumplo a mi mamá, hago una reunión de 5 o 10 minutos, ¿sí? Que tomemos una foto y ya me fui a Medellín. Y en ese momento yo estaba muy mal físicamente el año pasado, porque a raíz de toda de tanto prednisona y de tanto esteroide que para los pulmones que tomé, me afectó todas mis articulaciones, y empecé a caer un reemplazo de rodilla, no podía caminar. Entonces mi hija la menor, la que nació aquí en Estados Unidos y con el matrimonio que tuve, me dijo, papá, yo te acompaño, yo te voy a llevar porque tú no puedes viajar solo. Y yo, bueno, hija, si te nació eso, vamos a ir. Entonces ella viajó conmigo todo ese trayecto. Entonces yo un día, don Julio, en una reunión me dijo que comenzara a leer la Biblia con un grupo. Y me invitaba a almorzar para ir a recoger la Biblia y me darme las instrucciones para comenzar eso. Y comenzamos a hablar y le conté que estaba a punto de viajar y tuve la confianza de contarles. Y, y yo a Julio me llevó la contraria en todo. Me dijo, no, Alvarito, es como habla de no, Alvarito, eso no es así. Tienes que reconciliarte sinceramente con ellos. Y Julio me ministró porque tuvo la valentía de contarme su propia vida y que uno a veces cree que los problemas con la familia son de uno nomás, y las demás familias son perfectas, pero me doy cuenta que en todas las familias siempre hay esa crisis cuando los padres envejecen, siempre es uno el que cuida a los hermanos, a los padres, y casi siempre es el que menos ha recibido de los papás, porque eso me pasó a mí. Y los que más han recibido de los papás son los que más lo abandonan, ¿no? Entonces Julio me dijo, no, Álvaro, eso es un paso que tienes que dar de perdón con tus hermanos. Entonces, porque él me contó parte de su vida, lo que ha tenido que vivir con su familia. Entonces me dijo, no, hagas una cosa, llévalos a un restaurante, ¿no? En un sitio tranquilo, un sitio neutral, ¿sí? Y dale ese gusto a tu mamita y pídele a Dios que te dé la capacidad de perdonarlo, ¿no? Y yo dije, wow, pero eso no estaba en mis planes, Julito. ¿Quién me mandó a venir a hablar contigo aquí? Nada de eso, no, yo dije así, también, no, no está en mis planes y me incomoda esa decisión que tú me das. Digo, no, y tienes que hacerlo ahora calientico. Apenas salgas de aquí, tienes que llamar a tus hermanos y decirles que va para Colombia y que quiere hablar con ellos y que los vas a invitar. Pero si tú te enfrías, no eres capaz de hacerlo. Pero en ese momento yo no me di a Julio, sino un instrumento de Dios que usó, porque cuando Dios usa a alguien, hay convencimiento, ¿no? Me habló con una autoridad que no era él, era de Dios. Entonces me cambió totalmente los planes. Entonces yo salí de la casa de él, después de almorzar, un poquito renegando. Yo no debería haber venido y tal cosa, porque me tenía que Me, los planes, me embarcó, dirías tú. hablando así abiertamente. Ya pues yo le doy gracias a Dios que puedo contarlo todo en broma, porque estoy sano. Pero Mm, una cosa es el proceso que he sí, vivido claro. desde que nací hasta el día de hoy y que fueron años restaurando la relación con mis hijos, pidiéndoles perdón, pidiéndole perdón a mis hijos por haberme disculpado con mi padre, porque la disculpa mía era que mi papá fue el que me enseñó. Y me tocó pedirle perdón a mis hijos por haber yo avergonzado a mi padre, a cada uno, y decirle que de aquí en adelante iba a honrarlo y a ver las cosas buenas de él. En este momento estoy restaurado con todos mis hijos. Unos viven en España, otros en Colombia. Bueno, están en todos los países atentamente, son 6 hijos, ¿no? Ya son muy adultos, hay jóvenes, pero lo lindo que me ha regalado Dios a través de este proceso y esta obediencia es que hay una restauración real con mis hijos en este momento.
Ahora le cuento, entonces me fui para Bogotá y, y bueno, dije, Señor, yo te voy a obedecer, en el camino me darás el amor para hablar con mis hermanos. No sé cómo está cuando yo esté al frente de Arturo, cuál va a ser mi reacción. ¿Mm? Alvarito, para hacer una precisión, Arturo es el mismo hermano que se llevó a tu hijo, el que murió. O sea, por culpa de Arturo murió tu hijo, diríamos así, No, entre ya quotation mark. que no, ese era mi argumento, que por culpa de, Exactamente. Que pero yo te dije, dice, pero ¿por qué vas a pensar que es culpa de él? Eso no es así. Eso lo hablamos en alguna oportunidad. esa parte ya está sana, porque siempre le eché la culpa a mi padre, no se lo decía a nadie, pero lo hacía, y siempre Ujú, le eché la culpa a mi hermano, eh, porque Dios me dijo, sí, pero tú conoces de mí, él no conoce de mí, tú eres el que tienes que dar el ejemplo, tú eres el que tienes que perdonar para que ellos te conozcan a ti, para que me conozcan a mí. Pero todo esto era un proceso de muchas cosas, lo resumo en muy poco tiempo, pero es un proceso que es claro. para y yo mismo me asusto cómo he llegado hasta acá. Pero tica tengo una realización con una esposa buena. Entonces, conclusión para no adelantarme, llegó el día en que me tocó el almuerzo. ¿No? Entonces yo dije, les voy a llevar a un restaurante, voy a hablar lo necesario, les voy a llevar unos regalitos. En Medellín, No, en Bogotá. en Bogotá. En Bogotá, donde estaban mis hermanos. En Medellín fue que fui a ver a mis dos hijos de Medellín, Ujú, con la persona que pasó lo del divorcio hace 30 años, ¿eh? ujú. La única persona que yo me casé en Colombia, porque yo en ese momento creí que era para toda la vida, supuestamente. Pero hoy le doy gracias que me dejó porque tengo las cosas que yo amo en este momento. ¿Sí? Atentamente. Entonces, yo se lo hablé a ella, les voy a contar la historia de ella que hizo en Medellín. Entonces, conclusión, todo muy bonito. Y yo dije, voy a invitarlo a, ¿cómo es eso? A Unicentro, eso de Crepe Waffle. Y eso lo que menos tiene es tranquilo. Crepes, crepes and waffles. Yo creí que eso era tranquilo. Y No hay los mucho invité. ruido. Hay mucho ruido. Y dije, bueno, me favorece un poquito. Yo los invité y todo eso. Y para ellos fue una sorpresa. Pero yo llamé a cada uno y lo invité. El día que el señor Julio Valverde, el Dios lo usó, me estacioné fuera de la casa de él y le dije, si yo no los llamo ahorita, no los voy a llamar. Entonces hablé con cada uno y les dije, ustedes no van a entender lo que yo voy a hacer, pero esto son cosas de Dios que yo hago. Voy a viajar a Colombia y quiero tener un almuerzo con ustedes y con mi mamá. Pero la condición mía es cero alcohol. ¿No? No quiero involucrar en alcohol en esa reunión. Cero hablar del pasado. Cero hablar de la situación que estoy viviendo en este momento con Arturo y con ustedes respecto a mi mamá, porque ellos están en este momento con, yo había puesto un abogado legalmente y los tenía presionados a cumplir todo y a que rindiera cuentas qué pasó con todas las propiedades de mi padre y todo. Le dije, no me van a recibir muy bien, pero como Julio es fácil para dar el consejo, pero yo era el que iba ahí. Dije, dije, Claro. ¿cómo me van a querer si acabo de ponerles un abogado? ¿No? No, pero en esa parte, Alvarito, déjame hacerte una, creo que hiciste lo correcto, en un proceso de negociación, y bueno, de eso tiene muchísima experiencia Julio y Gio y todos los que están aquí presentes, hay que separar las partes del negocio, hay que ir por partes, y creo que lo hiciste bien. Así que continúa, separar ese tema fue, no hablar, no involucrar alcohol fue absolutamente clave en el proceso, creo yo. Yo es mi mamá, es la mamá de ustedes, y quiero, mi mamá tiene 95 años, está muy bien en este momento, pero quiero que le demos ese regalo y sacrifiquemos todo orgullo, todo conflicto, todo problema que tengamos ahorita. Si están de acuerdo, usted me dice, no voy a obligar a ninguno, no vamos a hablar de nada, para eso hay un abogado en la mitad, y para eso hay una trabajadora social y hay un psicólogo y hay todo. Entonces, yo les hablé así, dije, pero yo no conozco el corazón de ellos y como dije, ellos no van a querer ir, pues con toda la presión que les tengo legalmente y todo. ¿No? Y cada uno me dijo, sí, sí, dije, ay papá, y yo estaba esperando que no. Y si aceptaron, no, en serio. ¿No? Yo hablo con honestidad, yo era más para que no fueran, con todas las condiciones que yo puse. ¿Sí? Y hay que ser honesto. Entonces, yo les voy a poner lo más difícil, ¿sí? Y todos aceptaron.
Y dije, wow, ya no hay nada más que hacer, hay que ir. Entonces, mi hija, para la honra de Dios, hay una historia muy grande. Cuando Jaime habló hoy de la niña, ahí tiene que ver mucho mi hija menor también. Eh, ella participó en todo ese proceso de restauración de mi pasado, siendo la actual hija mía en este momento, la americana. Y mi hija dijo, papá, ¿y usted va a hablar con sus hermanos y usted lo va a perdonar? Y la mamita, eso es lo que me pide Dios. Y con todo lo que yo sé de mi tío, yo no quiero, bueno, papá, yo te voy a respaldar, pero vamos a ver qué pasa, me dijo ella. Vamos a ver qué pasa, porque es una locura lo que usted va a hacer. Si usted me hubiera dicho que ese era el viaje suyo, yo no hubiera ido. Le digo, mira, el del avión. Y yo, no, mamita, es que todo cambió ahorita. Y entonces fuimos a almorzar y todo, y yo hablé con cada uno, y yo creí que todo había acabado ahí. Pero mi hermana, una de mis hermanas, que usted va a ver el video aquí, que lo puede poner ahorita, la mayor, me dijo, no, Alvarito, yo quiero que vayas al apartamento un minuto y quiero que, que nos abracemos y que esto, y yo no, hermana, ya tengo que irme. Y entonces me dijo, por favor, un minuto. Y entonces resulté en el apartamento, todos los cuatro hermanos resultamos en el apartamento con mi mamá de ella. Yo estuve máximo, creo que media hora. ¿Sí? Entonces hablé el perdón, le dije, yo necesito quitar todo este coraje que tengo con ustedes. Yo les pido perdón y tomé una acción incorrecta o lo que sea, eso se lo dejamos a Dios. Pero separado de eso, si hay algo que ustedes estén resentidos conmigo, yo les pido perdón. Yo mismo me asombré que yo no tenía eso planeado, que dije, les soy honesto delante de Dios. Yo, y yo iba a que me pidieran perdón, no a perdonar, a que pedirles perdón yo. Hablando, y papá Dios me puso palabra de perdón a ellos. Ahí te hago un paréntesis, Alvarito, porque quisiera leer este Efesios 4:32, que dice así, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Creo que eso tiene mucho que ver con ese procesito en donde tú quieres que te pidan perdón, pero arrancas tú pidiendo perdón y finalmente ellos te piden perdón. Pero lo más lindo es que todo eso lo hizo fue el Espíritu de Dios. Yo no lo tenía escrito en mi mente ni en mi... Yo iba como más o menos a cumplir. No sé hasta dónde me entiendes. ¿Sí? Ujú. Y hablar que todo mi mamá viera a todos mis hermanos, que esperan una sonrisa para la foto, esas que uno finge, bonitas y todo, y ya. ¿Mm? Entonces, conclusión, cuando yo les pedí perdón, todos se levantaron. Y dije, wow. Y entonces yo dije, bueno, este es el comienzo de una restauración, este no es el final. Cada uno tiene que ser responsable de examinar su vida, qué puede ajustar de su vida para que haya una relación genuina entre nosotros. Y tiene que comenzar con el cuidado de mi mamá. Y hablé personalmente. Entonces, ya me despedí, dije, ¿por qué no hacemos una oración? Nos tomamos de la mano y, y sellamos esta reunión con una oración. Y fue la que yo no sabía que estaba la que cuida a mi mamá, la firmó y me la mandó después, que fue la que Ah, te mandó. Si usted ah, quiere, si quieres que la coloquemos, me dices, Alvarito, cuando quieras que la coloquemos. puede colocar ya. Entonces, ahí va. Primero las fotos. Tratar, short sound. Sígueme hablando mientras la localizo. Aquí está. Miremos las fotos primero o el video. ¿Quieres las fotos primero, Álvaro? La foto, sí, Ok. la del restaurante. Tú nos vas contando ahí. Ah, Esta no, foto es, no, vamos, este es el apartamento ya. Él es Arturo. Ah, no, espera. No, no, esas son de Medellín, no, las de Medellín no las quiero mostrar todavía. ok. Las de Bogotá. Esta es de Bogotá, ¿no? Sí, esa es de Bogotá, esa es mi mamá cuando me estaba despidiendo, Ok. pero hay una antes. Esta es la foto con Cuando me pidió perdón, ya ustedes lo escucharán. Nunca creí que podía yo volver a abrazar a mi hermano
Mi- esta es mi madre, dándome gracias por haber hecho eso. Ahí tengo esas tres, Álvaro. Las otras son de Medellín. ¿Quieres que las veamos o todavía no? Lo del video cuando ellos oraron, yo te lo mandé. Ok, vamos con el video. Para que podamos escucharlo sin problema. A ver, qué cosita. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchas? Estoy muy emocionada, le agradezco a Dios este encuentro. Ahí sí. ¿Sí? Por la paz que hemos tenido en estos momentos que estamos y que Dios nos siga iluminando y dándonos paz, pedir perdón, dar perdón y yo creo que así perdonándonos unos a otros y estando juntos, por la distancia no importa, vamos a estar más ligados. Y con mi mamá y muchas gracias Alvarito y no sé, que Dios la bendiga. Bendiciones para todos. Gracias. ¿Y la viejica? Le gracias a Dios. ¿No? Lo que quisiera. Gracias, Dios mío, En mi momento. momento tan sublime que podemos empezar con nuestros hijos todos. Gracias, Padre Jesús de Nazaret, por la salud, por la paciencia, que nos dé unión, nada y paz entre la familia. Gracias, Padre Jesús de Nazaret, por todo este momento que es, no se puede, creo que no se puede repetir, de gracia y amor de ti. Con devoción te doy mis gracias, cúbrenos a todos con tu belleza, Santísima Virgen, cúbrenos con tu manto, Santísima Santa María. Gracias, Señor, Amén. por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos y por las amistades con los que tratamos de entender. Pero primero está Dios, la Virgen Santísima, que nos bendiga. Gracias, Señor. Amén y amén. Y gracias a Dios porque en el tiempo que Él quiso, que vino su merced y la mía. Es que todo se da. Espere que falta él. Bueno, yo sí le quiero dar gracias a Dios, a todos, Exacto. en especial, por la actitud, por el esfuerzo que hizo de venir, de la manera que vino, ¿no? Álvaro me conoce, ustedes me conocen muy bien de que yo siempre digo lo que siento, de mí no esperé nunca una mentira ni una hipocresía, sobre todo en esta época de mi vida. Y de verdad, Álvaro, muchísimas gracias, me voy tranquilo. Me alegra poderle estrechar la mano, darle un abrazo. Quería estar en paz con usted, con todos, pero sobre todo con usted, ya que hemos tenido muchas diferencias, pero no por eso hemos dejado de ser familia. Y yo le había pedido mucho a Dios de que tuviéramos la oportunidad de reencontrarnos de la manera en que lo hicimos. Así ha sido 1 hora, 2 horas. Se nota en el corazón de cada uno que es sincero y que el encuentro fue honesto, fue bonito y fue reconfortante en mi caso. Así es. Amén. Así es, Bueno, papi. Bueno, la felicidad de haber conocido allá. Tranquilo. Yo Hija menor, reconoce Dime, tu Álvaro. corazón, la que está allá es mi hija menor. Ujú. te amamos a ti, Dios, pero hay que expresarlo con actitud, con hechos. Cuando tú nos pides unas cosas en nuestro corazón, en la forma de agradecerte es obedecerlas. Y este paso de obediencia que pusiste en mi corazón, de reconciliación, de perdón, de abrir una página para que cada uno esté bien y podamos cada uno volver a nuestro lugar. Y que esto, mi madre sienta esta alegría de un sueño de su corazón. Tú seguirás haciendo la obra de cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de ellos. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Alvarito. Sí, Dios, cómo cambia los planes. Esto no lo vamos a poder hacer. Bueno, este fue el resultado en Bogotá y eso solamente toda la gloria es para Dios. Pero lo más asombroso
Y yo le conté al Alfonso, yo creí que ya terminado ahí. Y dije, bueno, papá, ya cumplí. Y fue una reconciliación sincera, pero lo que yo no estaba preparado, que ahora me llaman casi todos los días. Y dije, papá, yo no quiero que ahora Arturo me ha llamado, hoy me llamó Álvaro, yo estoy dispuesto a que cambiemos todo lo económico, yo estoy dispuesto a devolver todo. Y dije, wow. Y decía, papá Dios, hoy me quebranté, porque me llamó, dijo, yo he recapacitado y usted tiene razón, vamos a hacer todas las cosas en orden. Yo me voy a dejar dirigir por ti, dime qué pasos tengo que hacer, qué hacer, porque yo realmente quiero reconciliarme contigo honestamente. ¿Sí? Y eso, entonces estamos en eso y mi hermana me llama. Entonces yo estoy como diciéndole a Dios, dame la sabiduría porque yo dije, ya los perdoné, me vine para acá y ya que no me vuelvan a llamar, decía yo entre, no dije eso, le soy honesto, pero no estaba, yo no pensé que iba a haber un seguimiento o como una comunicación con ellos, pero estoy afrontando cada día y que le pidiéndole a Dios que sea genuino y que salga amor de mi corazón para cada llamada que me hacen, estoy en ese proceso. Ahí debo comentarle algo que cuando hablamos con Álvaro sobre el tema, él me contó lo de la llamada y me están llamando y yo tenía alguna experiencia en una situación de dos amigos, no eran hijos, no eran parientes, eran socios y el uno, pero buenos amigos, digamos buenos amigos como Germán Huérfano y yo que somos amigos desde los 17, desde los 18 años, desde la época de la universidad, de los amigos que uno dice son amigos de toda la vida como se llama nuestro grupo y yo conocí a dos amigos que se hicieron socios y el uno, por diferencias económicas, demandó al otro. Y lo demandó civilmente aquí en Estados Unidos, en Miami, y ellos seguían siendo buenos amigos. Yo no podía entender eso. El proceso civil es una cosa y que lo arregla ya la corte, pero nuestra amistad es otra, y seguían siendo buenos amigos. De hecho, esa experiencia que yo tuve con esos amigos me sirvió para decirle a Álvaro, tú tienes que hablar con ellos. Y me acordé de una frase que había escuchado hacía poco que me impactó y creo que se la dije a Álvaro ese día, que le dije, la misericordia sin justicia es complicidad. Porque me aprendí esa frase porque la escuché y me impactó mucho. La misericordia, o sea, el perdón, misericordia, sin justicia es complicidad. O sea, él puede seguir en su proceso y el proceso civil que había entablado de demanda con su hermano podía seguir avanzando. Pero qué buena noticia la que nos das, Álvaro, que van a arreglar por las buenas, como debe ser. Qué bueno que él está dispuesto y qué bueno que lleguen a un buen Fue, arreglo. fue decisión de ellos, se Ujú. reunieron y van a hacer las cosas como es el orden correcto. Y entonces, eso es lo que puedo hablar de que, pero el más bendecido he sido yo porque llegué aquí libre, eh, ya me siento, no tengo palabras porque es difícil explicarlas, pero me quité una carga grandísima que tenía por allá guardada, me siento más libre, veo las cosas más claras, tengo más capacidad de amar a mi esposa, a mis hijos, a disfrutar la vida. Y entonces yo la conclusión es que el perdonar y pedir perdón y cerrar páginas de años, son de 30 años, de muchos Cierto. años, capítulos muy serios. ¿Sí? Eso no es fácil de decirlo y bonito decirlo, pero yo que viví el proceso, yo no le deseo a nadie que viva por los procesos. Y, y uno siempre tiene una justificación para no perdonar o para no pedir perdón. Pero yo lo que concluyo en mi vida personal, se la puedo decir a alguien, cuando dos cosas para uno perdonar. Primero, ir a pedir perdón. Porque casi siempre uno dice que uno es el que le hacen las cosas, no, uno también afecta a personas. Y a veces tiene que uno, para ir a restaurar una relación que alguien le hizo daño, tiene que uno primero restaurar a quien le hizo daño. E ir a pedir perdón y a restaurar esa relación. Pero lo más asombroso, eh, bueno, iba a hablar de mi hija, pero ese es el capítulo con mis hijas. Entonces yo tenía planeado ir a Medellín, pero para pasar ese trago amargo de Bogotá, dije, me voy para Medellín y me veo con mis hijos y la paso riquísimo, 5 días que voy a estar allá, mi hijo tiene restaurante, están en Envigado, va a pasar bien. Y llego, y llego yo
a Medellín. Mi hijo me recogió y dije, papá, estoy pasando un mal momento, mi abuelo se está muriendo, vamos, me acompañas a la casa. Dije, "No, qué lindo el recibimiento. Acabo de llegar de Medellín y voy para una tragedia familiar con la familia que se rompió totalmente la relación. La abuela de mis hijos, la mamá de mis hijos, estaban en esa crisis de perder un padre, ¿sí? Y resulto yo allá y lloren y todo eso, pero yo dije, no se ha muerto el Señor, porque están llorando? ¿Sí? Dije yo dentro de mí, ¿sí? Y entonces el viejito me conoció y me abrazó. Dijo, Álvaro, qué alegría verte y todo. Entonces, en ese dramatismo, a veces las familias son muy dramáticas, matan a los abuelos o a los padres antes de tiempo. Todo tiene, ya lo habían declarado que estaba terminal, pero yo les dije, puedo hacer una oración. ¿Por qué no lo disfrutan los días que le quedan? Y después lloran. Imagina yo tomando autoridad en un lugar que salí en crisis hace 30 y pico de años, pero Dios me pone en eso y me permite, nos agarramos todos de la mano y oramos, que Dios tenga la última palabra, pero mientras tanto reconcíliesen, si tienen algo que reconciliarse entre hermanos, si tienen algo que reconciliarse con su padre, porque yo acabo de llegar de una reconciliación, pero la relación mía con esa familia estaba totalmente rota desde 31 años. Eran los mamás, los papás de la mamá de mis dos hijos, la que era mi esposa actualmente en esa época. Y entonces yo dije, bueno, resulté haciendo cosas que no estaban planeadas, pero eso fue el primer recibimiento en Medellín. Pero después la pasé bien, ya salí de la casa de ellos y dije, papá Dios, yo necesito respirar un poquito, ¿eh? Porque yo creí que debería disfrutar aquí, pero ahora me traes para un drama familiar, ¿eh? Y al otro día entonces me invitaron todos a almorzar, pero mis hijos en cierta forma propiciaron que estuviera la mamá de mis hijos con la persona que yo no hablaba hace 31 años. Entonces fuimos a un centro comercial, Vida se llama. Entonces ellos sutilmente me dejaron solo con ella. ¿Ah? ¿Ah? No tomes en un café aquí porque no quiero que camine papá porque usted está Y, cojo. y perdónense. No, yo les cuento. Y entonces como usted está cojo, lo que yo estaba usando el bastón, no quiero que camine tanto y mi mamá lo va a acompañar. Y yo, oh my God, ¿está bien? Y comienzo yo igual, exactamente, pero le digo de corazón, ante Dios no se puede, nada de lo que yo hice estaba programado. Entonces estábamos mirándonos y qué, pues ninguno soltaba una palabra, como ¿qué hacemos? Que digo, 30 años sin vernos y la última vez que vimos no fue muy agradable. Yo le dije, bueno, si Dios nos tiene aquí sentados, tiene que ser por algo, le dije. Como tú no quieres hablar, pues yo voy a hablar. Y sabe que vengo de un proceso que Dios me trajo en un plan acá y creo que tengo que cerrar un capítulo contigo. Si hay algo de todo lo que pasó entre usted y yo no vine a juzgar. Y tengo que pedirte perdón por algo, que tú hayas tomado esa decisión, ¿sí? Basado en una mentira, porque no era verdad eso. Era fácil coger un teléfono y verificar usted dónde estaba yo y dónde estaba la persona que supuestamente estaba conmigo, ¿sí? Pero no verificaste nada, pero tú estabas pasando un mal momento, ¿sí? Porque yo estaba desestabilizado totalmente emocionalmente, ha matado a mi hijo, eh, y lo comenté muy superficialmente a Alfonso. Yo también cometí errores fuertes económicos, porque cuando me entregué al Señor me fanaticé un poco, que te lo conté a ti, ¿sí? Y yo comencé a regalar propiedades y a dejar, y yo no quería el dinero para nada. Dentro de ese fanatismo que tenía que soltar todo el dinero, claro, y no consulté con nadie, ni con ella, llamémoslo, ¿sí? Y entonces ella estaba acostumbrada a una comodidad muy grande, y de pronto Álvaro le dio por regalar todo y vivir una vida más modesta y le matan el hijo, desubicada totalmente. Le dije, yo te entiendo porque no estabas preparada para vivir ese momento que yo estaba viviendo, pero ya cerremos la página, si hay que algo que pedir perdón, y de mi parte yo te pido perdón y te hago libre. Si tú tienes algo, porque mis hijos me dijeron, mi mamá está con la culpabilidad hace muchos años por la decisión que tomó. ¿Sí? Por favor, papá, ayúdenme.
Y bueno, yo era callado. Y bueno, yo decía dentro de mí, papá Dios no tiene otra cosita más que por aquí tengo que resolver. Entonces, yo me río ahorita, pero fue fuerte. Pero como estoy tan sano ahorita y estoy feliz, pero eso es el resultado de la obediencia y de vivir un proceso. Yo hoy me puedo reír, pero hubieron muchas lágrimas, hubieron mucho sufrimiento, mucho desprendimiento, mucho tiempo sin ver a mis hijos. ¿Mm? Mm. Y ya en este momento estoy restaurado mi relación con mis hijos. Y entonces yo le hablé a ella, le hablé de perdón, y ella me dijo, gracias, que Dios te trajo. Necesitaba liberarme de esta culpabilidad. Tenía razón. Yo tomé el consejo del pastor, pero ya en mi mente estaba romper mi relación contigo, que estaba desubicado, y me acomodé a ese consejo, me justifiqué el consejo del pastor, ¿sí? ¿Mm? Y para tomar esa decisión. Entonces, y bueno, eso me permite también perdonar al pastor, ojalá que no sea pastor, porque el llamado no tiene nada, ni el consejero menos. Yo lo perdono, pero no como pastor, lo perdono como persona, porque eh, sea como sea, acabó con un hogar, entre comillas. Él también tuvo responsabilidad, porque un pastor, como hace Giovanni, restaura, escucha. Entonces, conclusión, pasó eso, se restauró y mi hija se conoció con sus hermanos, la pasamos 3 días excelentes, pero la historia más grande fue cuando nos fuimos al avión de regreso a Estados Unidos, en Medellín. Mi hija comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar. Me dijo, papá, es la mejor lección de vida que tú me has dado. ¿Cómo fuiste capaz de perdonar y restaurar tantas cosas de hace 30 años? Esto nunca se me olvida. ¿Cómo fuiste de restaurar todo? Es la mejor lección de vida que me has dado. Para mí eso fue como la compensación que valió la pena lo que hice. Llegué queriendo más a mi esposa. Yo le hablé a la mamá, a Ángela se llama, le dije, pero todo es para bien. Mira que yo tengo una esposa y fui capaz de hablar sanamente. Y me acordé hoy del devocional, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hoy me acordé totalmente con él. Eso le hablé yo a todos allá, a mis hermanos, a todos. El Dios que tenemos es un Dios de restauración y de segunda oportunidad. No importa dónde hayamos caído, le hablé tanto a mis hermanos, le hablé a la mamá de mis hijos. Ya que eres libre, date una oportunidad de restaurar tu vida, porque mire, con todas mis equivocaciones, yo ahora tengo una esposa que me ama, has acabado de conocer una de mis hijas, y Dios es un Dios para restaurar lo que quiera. Y le pude hablar con esa sanidad de un testimonio real del hogar que tengo. Pues le iba a decir que entre comillas que gracias por dejarme, pero ya eso no era como ofender. Dije, no, eh, mejor gracias porque me dejaste, no, nunca lo dije, pero internamente sí lo decía yo, ¿no? Pero lo hablé diplomáticamente, porque de verdad yo soy feliz en este momento y veo la restauración, pero tenía que ser como esa restauración en cada persona que afecté o que me afectaron. Y con Ok. Dios no es nada imposible. Eso es Alvarito, ojo, qué bueno el testimonio. Yo me imagino que, que los hombres de valor tienen algunas preguntas, entonces me gustaría que les diéramos la oportunidad para que te preguntaran algunas cosas puntuales o cualquier comentario que se quiera hacer. Pero de todas maneras, este tema del perdón no siempre es fácil, pero trae libertad, paz a quien lo practica. Creo que te sientes libre por eso. perdonar Entonces, y perdón. sí. Yo Es pienso que nos quedan como 10 minuticos, que que el tiempo se nos viene encima, entonces para darle la oportunidad a todos que hagan los comentarios, los aportes, las preguntas, en fin, bienvenidas en este momento con este tema. Álvaro, ¿qué te enseñó la vulnerabilidad? me enseñó, El ser vulnerable. que me enseñó que el más beneficiado es uno mismo y que es la mejor forma de honrar a Dios. El Sí, más bendecido, el más bendecido fui yo. sí, definitivamente cuando nos volvemos vulnerables, nos volvemos más fáciles para ser amables, para que nos amen. La palabra amable es eso, déjese amar, amable.
Y creo que la vulnerabilidad enseña eso, ¿no? El volverlos más fáciles de amar. Qué chévere, felicitaciones. Creo que el que perdona es el que se libera, como siempre. Alfonso, ¿me regala uno minuto? Sí, claro que sí, Germán, dale. Eh, bueno, yo, pues, por primera vez que oigo a la persona de Álvaro y los veo a ustedes, tomé nota atenta de muchas cosas, porque como Alfonso lo sabe y les confieso en este momento algo que Alfonso sabe, pues privadamente. Tengo un proceso pendiente con mis hermanos también. Tengo unas situaciones muy parecidas con mis hermanos a raíz de la muerte de mis papás en que se, se surgieron, nacieron una serie de resentimientos que estaban ocultos y a raíz del fallecimiento de ellos hubo una serie de divisiones y quedamos divididos lamentablemente en dos grupos. Entonces, pues quiero felicitar de verdad a Álvaro por ese testimonio que a mí personalmente me ayuda, me ayuda para poder sembrar alguna semilla de iniciación de un proceso. Y quiero destacar algunas cosas que me llamaron poderosamente la atención de la intervención de Álvaro. Una de ellas fue primero pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho uno o ha dejado de hacer. Y lo que Álvaro me llamó mucho la atención, otras cosas como el que uno no debe ir con la misión de que le pidan perdón, sino primero de pedir perdón. El resto se da por añadidura y veo que Álvaro, el resto se dio por añadidura. Y me llamó mucho la atención que en este proceso, y creo que uno siempre debe contar con un ángel, como confiesa Álvaro que su ángel fue Julio y la persona que lo indujo, que lo lanzó, que lo echó al río, por decir algo, le dio el flotador para poder iniciar ese proceso tremendamente admirable y muy difícil desde el punto de vista humano. Eh, Algo que también me llamó la atención de Álvaro, que lo dijo, es, uno no puede sentirse víctima en este proceso del perdón, porque si se siente víctima, entonces va y es a pedir retribuciones y, y como parte estratégica que Alfonso lo mencionó, lo repitió, es separar las partes. Uno tiene que ser un poco hasta metodológico en estas situaciones y a veces se le olvida. Y para terminar, pues hay una frase que les quiero compartir que me decía otra persona en este proceso que yo también estoy tratando de iniciar, y es que uno nunca va a dejar de recordar las cosas porque uno tiene memoria. Gracias a Dios tiene memoria. Entonces, pretender olvidarlas es imposible porque la memoria siempre va a actuar. Lo que uno, me lo decía otra persona, no es mío este análisis, es que uno siempre va a recordar, pero cuando uno perdona, recuerda sin resentimientos para que los resentimientos no lo vuelvan a herir, porque va a recordar siempre, siempre se va a acordar. Esa es mi aporte y mi agradecimiento más que mi aporte a Álvaro, porque a mí me ayuda como una semilla, un inicio en este proceso que veo que uno no puede andar aquí solo, uno necesita su ángel y seguramente a mí me va a aparecer me va a aparecer mi ángel porque lo necesito también. ¿Sí? Gracias. Alvarito, quiero comentar algo. ¿Aló? Sí, Dale. sí, Bueno, primero que todo, Alvarito, te felicito y qué bueno que escuchaste la voz de Dios a través de mí y de verdad que me siento muy feliz y qué bueno que sobre todo tu mamá está feliz de ver a todos los hijos ya en paz y en armonía, como dice el Salmo 133, que cuando los hermanos están en armonía, ahí Dios manda bendición. Así que te felicito. Y algo que yo les quiero de comentar a todos aquí, los hombres de valor, nosotros como cristianos estamos llamados a llevar el ministerio de la reconciliación.
nosotros debemos de, así como Jesús nos reconcilió a nosotros con el Padre, nosotros debemos de llevar ese ministerio todos los días y con todo asunto que se nos presente a nosotros con cada persona, que fue exactamente lo que se me presentó a mí con Alvarito, cuando Álvaro vino aquí a almorzar con nosotros en la casa y él me contó su situación. Yo lo único que hice fue, Alvarito, tienes que reconciliarte con tu hermano. Si el Señor Jesucristo te reconcilió con el Padre, ¿tú por qué no lo puedes hacer? Si el mismo Jesús en Juan 2:17 dice, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, no hay una forma más hermosa de uno demostrarle a Jesús que uno lo ama cuando uno está apacentando las ovejas, cuando uno está apacentando los problemas familiares, cuando uno está apacentando cualquier situación en la que uno se encuentre. Dice una bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotros estamos definitivamente llamados a mantener todo el tiempo el ministerio de la reconciliación. Y otra cosa bien importante ya para no extenderme, lo que nosotros estamos haciendo ahí es cortando una situación que se llama los lazos de la iniquidad. ¿Qué pasa? Si Alvarito no corta ese lazo de la falta de perdón y de todo lo que había en sus familias, él simplemente se lo traslada a sus hijos. Entonces, sus hijos de pronto tendrán que vivir la misma situación y ellos algún día podrán cortarlo. Pero si uno tiene la oportunidad de cortar los lazos de iniquidad, pues hagámoslo lo más pronto posible. Mira lo que es. Lazos de iniquidad se refiere a los vínculos o ataduras que una persona tiene debido al pecado o a la maldad. La palabra iniquidad significa pecado, maldad o injusticia, especialmente cuando es deliberado o persistente. Persistente. Los lazos o cuerdos simbolizan las ataduras o cadenas espirituales que el pecado puede crear, limitando o impidiendo la libertad. Eso es lo que cuando uno está en ese ministerio de la reconciliación, es llevar a la persona a que corte esos lazos, porque así como el papá de Álvaro fue consecuencia de algo, entonces Álvaro fue consecuencia también y se va a mantener y finalmente el que va a estar disfrutando de esos lazos, de esa continuidad, es el mismo diablo. Entonces, este concepto aparece en varios pasajes bíblicos para describir cómo el pecado puede atarnos o esclavizarnos, creando una especie de cautiverio espiritual. El pecado no solo separa a las personas de Dios, sino que también puede generar consecuencias que las atan o las mantienen en una condición de esclavitud espiritual. Aquí, aunque no se menciona directamente lazos de iniquidad, se habla de cómo Dios libra al creyente de las ataduras del pecado y la muerte, una idea similar a la que se podría asociar con lazos de iniquidad. En resumen, los lazos de iniquidad simbolizan las cadenas espirituales que el pecado crea, las cuales son rotas solo por la gracia y el poder de Dios. Amén. Alvarito, tú cortaste tú cortaste ese conflicto. ¿Sabes por qué tu hija estaba tan feliz? Porque ella, de pronto sin conocerlo, ella estaba sintiendo que tú estabas haciendo algo tan hermoso por ella, y no solamente por ella, sino por todos sus hijos. Y muy seguramente los hijos de tu hermano y de tus hermanas iban a ir felices a decirle a sus hijos, mire, me perdoné con su tío. O sea, ustedes le cortaron esos lazos, esa maldición de pecados a sus próximas generaciones. Amén. Entonces, en el momento que yo te di ese consejo, digamos que todo esto estaba en mi cabeza y por eso se los quiero compartir a ustedes para que ustedes mantengan muy latente el ministerio de la reconciliación. ¿Listo? Me gustaría, Alvarito, compartirle algo más a Germán y es
Nosotros, Álvaro, Germán, nosotros no sentimos perdonar. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Porque nosotros normalmente es que no siento, precisamente por eso. El día que decidas perdonar, creo que ese día va a ser muy importante. Yo les he hablado más de una vez de qué es el resentimiento. ¿De dónde nace el resentimiento? Del no perdón. El no perdón te lleva al resentimiento, el resentimiento te lleva a la amargura te lleva a la venganza, pero lo más tenaz del resentimiento es que te roba la capacidad de amar. No decides amar porque te da miedo exponerte otra vez a amar para no ser herido. Y nosotros fuimos diseñados para amar a las personas. Entonces sí, resentimiento, pero antes del resentimiento viene el no perdón. Cuando tú decides perdonar, empiezas a limpiar todo ese tipo de cosas. Y te repito, el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Podría decir yo eso esta noche. Muchas gracias. Gracias. Alvarito, aplausos, mi hermano, porque eso es un verdadero hombre de valor, ¿sí? Porque quien aprende y aprende y no pone en práctica lo que sabe es como quien ara y ara y nunca siembra. Aquí hay muchos ganadores, pero muchos, ¿sí? Yo rescato dos personitas. Tu mamá, que está a punto de cambiar de residencia e irse a encontrar con el Padre Celestial, con 95 años, ver a sus pollos reunidos, orando y pidiéndose en perdón. Hermano, usted le acabó de dar, usted le dio un regalazo a su mamá. Usted le dio una corona, usted la honró de una manera impresionante. Y dos, marcaste con una huella impresionante el corazón de tu hija. Porque a ti te hicieron la pregunta, ¿qué recuerdos tienes de tu padre? Y no supiste responder, solo recuerdos revolcados. A tu hija le hacen esa pregunta y se pone a llorar de la felicidad, de ver la grandeza de papá que tiene. O sea, generaciones, generacional. Mi hermano, estoy de acuerdo con Julito cuando dice, rompiste unas cadenas impresionantes por el lado de Medellín, por el lado de Bogotá, ¿sí me entiendes? Y mira, mira hoy en día ese refrigerio que hasta tus hermanos solitos, ¿sí me entiendes? Están llamando a golpear la puerta de tu corazón para que los aconsejes y para hacer las cosas bien. Mi hermano, no, no, mire, sí, perdonar es recordar sin dolor. Sin Eso es dolor. perdonar. Perdonar es el que no perdona es aquel que se toma el veneno esperando que el otro se muera. ¿Cómo le parece? Entonces, hermano, yo veo en ti grandeza, humildad, sencillez, dominio propio, templanza, sabiduría. Veo en ti paz, gozo. Y la lección que nos has dado hoy es una lección de grandeza, el perdón. Y el versículo del Salmo que nos acaba de decir Julito, el de los hermanos, eso es un salmo impresionante, hermosísimo, ¿sí? Entonces, nada, Alvarito, tremendo orgullo, de verdad, te felicito. Toda la gloria sea para Dios. Él fue el que me dirigió. ¿Cómo se llama la niña? ¿Tu hija? Jackie, Jackie. Jackie, wow. Y en Un Orlando. abrazo para Jackie. Vive ahí en Clermont. Y dejaste de anestesiar, cogiste el bisturí, hiciste la cirugía y sacaste todo ese rencor, odio, resentimiento, dolor, amargura, tristeza, todo. Y le metiste perdón, amor, reconciliación, bondad, sumisión, sencillez. O sea, y cogiste con hilos de oro y terminaste la cirugía en excelencia. Y lo Para que habló, todo. y lo que habló Giovanni, estoy restaurado físicamente últimamente súper bien. Había mucho que Claro. ver en mi salud eso. Claro, porque el cuerpo somatiza toda la porquería que uno guarda. Que lo Estoy diga el doctor recuperado, Giovanni. muy recuperado, me hicieron todos los exámenes, estoy bien. Se te ve Brindo bien, por es ti, que mi es, hermano, brindo por ti. Alvarito, es que se te ve bien, se te ve bien.
Dicen que la alegría del corazón hermosea el rostro, dice la palabra. Y Así así es. es, ¿no? Y todos los días me recuerdo cosas de ese viaje porque fue hace un mes. Y es una alegría, hay quebrantamiento. Y después les cuento la otra historia porque mi hija, la menor, estaba totalmente la rota la relación con la mamá de ella. Y dijo, papá, si usted fue capaz de hacer eso, voy a comenzar a trabajar mi vida para perdonar a mi mamá. Wow, Ah, qué bueno. reconciliadores. Y se me olvidó, yo le iba a decir a Alfonsito que pusiera el mismo pastor, que te digo, el chiquito ese que me pastoreó fuera de una iglesia. ¿Sabe a quién está pastoreando ahorita? A mis dos hijos en Medellín. Me mandó un mensaje que ese lo mandé a Alfonso para que lo pusiera. Y Así lo... estoy reuniendo todos los jueves con mis hijos. Yo los Wow. dejé encargado y mi hijo me dijo, papá, tan carro. El mismo pastor que te ayudó está pastoreándome a mí ahora. Ahí están las fotos de Medellín, que quisiera mostrársela, porque esa fue una restauración grandísima. ¿Ahí la estás viendo o no? Este es mi hijo, Samuel. Aquí están mis hijos, mire, espere, ahí no. Tú háblame un poquito. Mire, ahí Ahí. está Samuel, Daniela y Jackie. Ellos tres, mi hija no conocía a ellos dos como hermanos. Esa es la Ahora niña de Miami, ¿verdad? sí, Ella. y ahora son parce, amiguísimos con ellos, se hablan todos los días y todo. Y Qué va a bueno. regresar a Tica en junio. Y mi hijo se está reuniendo todos los jueves con el pastor que me ayudó a mí hace 30 años. ¿No? Y él fue el que me mandó ese audio que te mandé a ti antier. Ya. ¿No? Y Muy bien, entonces Álvaro. Dios hace, ¿Mostramos las otras fotos o con esa está bien? ese es mi hijo, el parce mío está contento. ¿Sí? ¿Cuál más fue que mandé? ¿Muestre? Y la otra es la de Provenza. Aquí Ah, está donde van los americanos cuando llegan a Medellín, Provenza, el sitio turístico, ¿no? ese fue En el poblado. pero esta sabe que fue un test para mí. Del Álvaro viejo al de ahora. Nada, rechacé totalmente todo eso. No me gustó nada. Claro, ¿Sí? no, eso ya es. Pero Ese es el mundo. es ese Listo. atentamente. ¿Alguna otra pregunta, aporte? Son las 9:10, muchachos. Estamos ya con el tiempo encima. Se nos acabó el tiempo, Se Alvarito. acabó el tiempo. Pero acabó el Ya, tiempo. Pastor Fernando, nos despide en oración entonces, por favor. Wow, qué bendición. Estaba meditando en lo que dijo mi hermano. El ministerio de la reconciliación es el ministerio más hermoso que hemos recibido los cristianos porque fuimos reconciliados con el Padre. Qué lindo, Alvarito, qué lindo. Yo sabía que tú tenías algo especial hoy en Miami, pero hoy ya vi tu corazón pleno, total. Padre soberano de la gloria, te damos gracias, Señor. Hoy hemos visto un testimonio magistral de lo que es el perdón. Perdonar a las personas que nos han hecho tanto daño, Señor, pero más del daño que nosotros te hicimos a ti al pecar contra nuestro Dios. Tu palabra dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, Señor, como hijos pródigos, todos tenemos que perdonar para poder ser perdonados. Tú le dijiste al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Y ahí extendiste el perdón universal a cada uno de nosotros que somos tu iglesia, tus hijos, Señor. En nosotros, nuestro corazón bombea cada día diciendo, perdona, 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 gana almas, así como yo he muerto y he derramado mi sangre por ti. Que esta enseñanza que tú nos has dado hoy con tu siervo Alvarito, Señor, llegue profundamente a nuestro corazón y mantengamos la paz, la justicia, la reconciliación en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícenos más con tu paz interior. Y gracias, Señor, por este mensaje tan hermoso que hemos edificado nuestras vidas. Señor, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén y amén. amén. Para Amén. recordarles que de hoy en 8 días presenta Edmundo el tema de la fe. Y Germán, de nuevo estás invitado porque Edmundo dijo que los invitáramos a todos. Así No que me lo pierdo, no estás me lo invitado. pierdo. Gracias. ¿Cuánto vale la Edmundo, entrada? Edmundo es el hombre de la fe. Venga, que ¿Yo por qué va no a veo a tener Edmundo? mucha revelación, muchísima revelación la semana que viene. Ah, ya. Qué Listo. lindo. Bueno, Bueno, bendiciones a todos. mañana